Bueno, en el numeral 6a pedían demostrar que si la función era par o impar. Para demostrar que la función es par, se evalúa la función en menos x, o sea, se cambian todas las x por menos x, y si al finalizar la función, esta de acá, la función en menos x, era igual a f de x, o sea, la función original, entonces la función es par. Entonces acá se evalúa efectivamente, se cambian x por menos x, queda menos x al cuadrado sobre menos x a la 4 más 1. Menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado, ya que el negativo elevado a un exponente par es positivo, y menos x a la 4 también es positivo, ya que es exponente par nuevamente. Entonces f de x es igual a x a la 2 sobre x a la 4 más 1. F de menos x es igual a x a la 2 sobre x a la 4 más 1 también, por lo cual la función es par, ya que ambas funciones coinciden. En el numeral 9 pedían hallar el, el área de la función, el área de una ventana normanda en función de su base. Su base era x y su altura era y de la ventana normanda. Debido a que la base es x y la parte superior de la ventana normanda es media circunferencia, el radio de dicha media circunferencia sería x medios, ya que sería la mitad del ancho de la ventana. Así, el área sería igual al área del rectángulo, de esta zona rectangular, más el área de la media circunferencia en la parte de arriba. El área de una circunferencia completa es pi por radio al cuadrado, por lo cual el área de la media circunferencia que está en la parte superior sería un medio, o sea, la mitad de pi por r al cuadrado. R sería x medios, entonces sería un medio de pi por x medios al cuadrado. Eso es el área de esta media circunferencia. A eso se le suma el área de la parte rectangular de la ventana, que sería base por altura, o sea, x por y. Se simplifica la primera expresión, un medio de pi por x medios al cuadrado. Este exponente se distribuye, sería x a la 2 sobre 4, por un medio sería x a la 2 sobre 8, por pi sería pi x a la 2 sobre 8 y xy permanece igual. Luego, el perímetro de la ventana era igual a 30, por lo cual el perímetro de la ventana sería igual a la suma de todos los lados, o sea, sería igual a este lado que sería y, la base que sería x, este otro lado igualmente también a y el perímetro de la media circunferencia superior, teniendo en cuenta que el perímetro de una circunferencia completa es 2πr, entonces el perímetro de la media circunferencia sería un medio de 2π por el radio que sería x medios. Entonces, nuevamente, el perímetro de la ventana sería x, que es la base, más 2 veces y, o sea, más 2 veces los lados laterales, más un medio, el perímetro de la circunferencia superior. Simplificando, este 2 se cancela con este 2 y sería x más 2y más pi x medios. Se iguala a 30 y se despeja y, o sea, se despeja la variable de la altura de la ventana. Simplemente se despeja. X pasa a restar, pi x medios pasa a restar. Y por último, dividimos todos los términos por 2. 2y dividido 2 es igual a y, 30 dividido 2 es 15, x sobre 2 es x medios, y pi x sobre 2 es pi x cuarto. Pi x medios sobre 2 sería pi x cuartos. Reemplazando esta expresión en la función de área que se tenía inicialmente, en esta función de área, simplemente se reemplaza y por lo que se obtuvo acá, y sería pi x cuadrado octavos más x por y, o sea, más x por 15 menos x medios menos pi x cuartos. Aquí se aplica propiedad distributiva y luego se simplifican los términos semejantes. Entonces, pi x cuadrado octavos menos pi x cuadrado cuartos es igual a menos pi x cuadrado octavos. 15x permanece igual y menos x cuadrado medios permanece igual. Y esto sería el área de la ventana normanda en función de la longitud de su base. Ese era el numeral 9. En el numeral 17 se pedía se pedían algunas cantidades. Hay que tener en cuenta que para las funciones compuestas
f o g es igual a f compuesta g, o sea, f de g de x. Entonces, por ejemplo, en el numeral a, para hallar f o g o f compuesta g de 0, primero se debe hallar g de 0, que en este caso g de 0 era igual a 4, ya que aquí está ubicado el punto en la función g de 0 es 4, y luego se calculaba f de 4, o se miraba cuánto daba f de 4. En este caso f de 4 es igual a 2. Entonces f compuesta g de 0 es igual a 2. F de g de 2 no existe, debido a que g de 2, o sea, en este punto, g no tiene imagen. Entonces, como g no tiene imagen, g de 2 no existe y f de g de 2 tampoco va a existir. F compuesta de f de 4 es igual a, primero se evalúa f de 4, que f de 4 se puede ver que es 2, y luego ese resultado se evalúa nuevamente en f, o sea, se evalúa f de 2, y f de 2 en este caso sería menos 2. Por lo tanto, f compuesta de f de 4 sería menos 2. G compuesta de f de 6, nuevamente se mira cuánto vale f de 6, la función f en 6 es igual a 6, y luego se mira cuánto valdría g de 6, que sería la imagen que se obtuvo en el numeral anterior. G de 6 no existe debido a que la función g únicamente está definida en este caso entre menos 4 y 4. Por lo tanto, g de f de 6 no existe. Luego, g de f de 0 sería igual a, primero se evalúa f de 0 en este caso sería 0, y luego se evalúa g de 0, y g de 0 sería 4, ya que la función g está definida para 0 en 4. Entonces, g de f de 0 sería igual a 4. Por último, g compuesta g de menos 2 sería, se evalúa g en menos 2, g en menos 2 es igual a 1, sería este punto de acá, y luego se evalúa g de 1, y g de 1 sería igual a aproximadamente, es una aproximación ya que no está demasiado bien, pues no está muy bien marcado en la gráfica, pero g de 1 sería 4 también. Ese sería el numeral 17. En el numeral 31a sería resolver una ecuación que involucra exponenciales. Inicialmente se pasa este 7 a sumar a este otro lado, quedaría e a la 2x más 3 igual a 7. Luego se sacan logaritmo natural a ambos lados, teniendo en cuenta que el logaritmo natural de e a la 2x más 3 es simplemente 2x más 3, ya que el logaritmo natural y la función exponencial son inversas. Entonces, al sacar logaritmo natural a este lado me queda simplemente 2x más 3, y a este otro lado me quedaría el logaritmo natural de 7, que es un número, pues y simplemente queda expresado. Luego el 3 pasa a restar a este otro lado, está a la izquierda, pasa a restar a la derecha, sería 2x igual al logaritmo natural de 7 menos 3, y por último el 2 que está multiplicando a la x pasa a dividir al otro lado y quedaría x igual al logaritmo natural de 7 menos 3 sobre 2. Eso es un valor decimal que se puede obtener con calculadora, pero es un poco más exacto dejarlo expresado. Y por último se tiene el numeral 55b, en el cual hay que desarrollar un límite. Primero hay que tener en cuenta que este límite no se puede resolver directamente, o sea, no es igual a un valor numérico, ya que si reemplazamos directamente x igual a 2, tanto arriba como abajo, da una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Todas las indeterminaciones que dan de la forma 0 sobre 0, en este caso de polinomios, pues se deben factorizar para poder cancelar la indeterminación. Arriba es una diferencia de cuadrados, se factoriza como x a la 2 más 4 por x a la 2 menos 4, y en el denominador es un trinomio de la forma de x2 más bx más c, en el que se forman dos paréntesis, x y x. En el primer paréntesis sería menos 2 y en el segundo paréntesis sería más 1, ya que menos 2 por 1 menos 2 y menos 2 más 1 menos 1, que sería el coeficiente de la x. Y en el numerador, a su vez, se procura en esos casos factorizar lo más que se pueda. Entonces sería x a la 2 más 4 queda expresado, y x a la 2 menos 4 se puede factorizar nuevamente como una diferencia de cuadrados. X a la 2 menos 4 sería x más 2 por x menos 2. Ya en esta parte de x menos 2, ya que está totalmente factorizado tanto el numerador como el denominador, x menos 2 se puede cancelar, se cancela este término, y ese término digamos que es el que generaba la indeterminación. Entonces ya, ahora sí, ya teniendo x a la 2 más 4 por x más 2 sobre x más 1, ya no hay ningún problema en reemplazar x igual a 2, tanto arriba como abajo.
Cuando reemplazamos en el numerador sería 2 a la 2 más 4, sería 8 por 2 más 2, que es 4, 8 por 4 es 32, y en el denominador quedó 2 más 1, y 2 más 1, 3. Entonces el resultado del límite sería 32 tercios.